¿Qué pasaría si un día solo en medio del bosque te encuentras con un animal que por naturaleza es feroz e irracional, y más aún si son infrahumanos? Sin duda, tus primeros pensamientos serían que morirías devorado, porque lo más lógico es que tendería por atacarte, debido a que en su mente solo está saciar su apetito y matar. Pero también sería sorprendente si, contrario a eso, en vez de atacar, te ayudara poniéndote a salvo de una situación adversa. Eso fue lo que una bestia irracional hizo con este muchacho de nombre Ignacio. El joven de 22 años nunca imaginó la escalofriante aventura que estaba por vivir. Aquel día se levantó muy temprano para salir de cacería. Ni siquiera les avisó a sus padres. Quería darle la sorpresa a su madre cazando un par de liebres para que las cocinara en cuanto regresara con ellas. Únicamente tomó su escopeta, fósforos, a su fiel amigo Valiente, un enorme perro negro. Vivían cerca del monte y se internó en él pensando que no tardaría mucho. Sin embargo, nadie sabemos lo que viene adelante. El destino es muy inescrutable, teje paradojas arrastrándonos en ellas, en las que en ocasiones marca el final de la existencia para muchos, y en la de él ya había escrito su historia, algo que podría significar la muerte. Cuando se adentró en el monte, de repente, el perro paró sus orejas poniéndose alerta. Parecía haber detectado algo. Luego, pegando su nariz en el suelo, se fue olfateando un rastro. Pensando que sería algún conejo, se fue tras de él. No obstante, iba tan rápido que no podía darle alcance. Además, reaccionaba muy extraño. Por más que le gritaba, no le obedecía, cosa que nunca había hecho. Corriendo tras él, iba pensando que lo había puesto de esa manera, pero en eso escuchó aullidos a distancia y pensó que eso era lo que había puesto loco a Valiente. Se llenó de miedo por su perro. Si eran lobos, estaba en peligro. Esas bestias siempre cazan en manada, y si lo atrapaban en sus dominios, Valiente no tendría oportunidad de salir con vida. Esos momentos de tensión le hicieron recordar de cuando era cachorro y cómo lo había encontrado, casi a punto de morir de hambre y de frío por haber sido abandonado por su dueño. Entre la lluvia no se había percatado de su presencia. El pequeñín salió de una caja que estaba en la basura, mordiéndolo del pantalón. Le pareció tierno y que merecía otra oportunidad de vida, porque a pesar de su condición no le temía nada y lo adoptó poniéndole el nombre de Valiente. Regresó de sus pensamientos y empezó a buscar al perro entre los árboles sin dejar de gritarle, pero no lo veía ni lo escuchaba ladrar. Ya estaba empezando a preocuparse. Aunque Valiente era grande y fuerte, no podría con una manada de lobos. De pronto, como a una distancia de 200 metros, miró un animal correr y creyó que era su perro. Sin pensarlo se fue persiguiéndolo, pero notó que aún a la distancia se veía demasiado grande. Además, hasta donde estaba se alcanzaban a escuchar sus ásperos gruñidos y su agitada respiración. Quería decir que era un animal mucho más grande, lo que indicaba que no era su amigo Valiente. Sintiendo escalofríos, se dio cuenta que por ir siguiendo al perro sin parar, estaba perdido. El lugar donde se encontraba le parecía desconocido. Para donde volteara veía árboles y montañas. Entonces volvió a escuchar otro aullido, pero ese no parecía de un lobo común. Se oyó muy grueso y potente, como el de una bestia. Quiso huir, pero ¿a dónde? Si no sabía en qué lugar se encontraba. Además, no podía abandonar a su perro. Corrió en dirección opuesta de donde había visto el animal para alejarse de él. Llevaba la esperanza de encontrar su perro también, pero en su loca carrera pisó una piedra cayendo de bruces en el duro suelo. El golpe entre las piedras y la escopeta le fracturaron el brazo. El pie con el que pisó la piedra se le había torcido. Ahora estaba peor que antes, perdido y fracturado, sin poder caminar. Por si fuera poco, solo, ni su perro estaba para sentirse al menos acompañado por él. Rasgó la camisa, dejando solo su chaqueta. Con ella hizo una venda para sostener el brazo dislocado y se quedó sentado, esperando pronto desinflamara su tobillo para poder caminar. Sin embargo, se avecinaba otro problema.
Estaba atardeciendo, pronto caería la noche, pronosticando que la pasaría en medio de la nada. Recordó que traía fósforos y como pudo juntó palos que estaban a su alrededor. Al menos no pasaría fríos en la noche. Con ellos haría una fogata. Cuando más solo se sentía, de improviso llegó el perro sano y salvo, con una liebre en su hocico. Sintió tanto gusto de verlo, al grado que se le salieron sus lágrimas. Por fin algo bueno llegaba a él, aparte de traer la cena. Con algunos trabajos por el dolor de su brazo, desolló la liebre poniéndola en las brasas. Olía riquísimo. Nunca antes había disfrutado tanto una comida como esa noche. Hasta Valiente tragó con avidez la parte que le dio. Pero los peligros aún no terminaban, porque en eso escuchó gruñidos y vio ojos brillantes a su alrededor. Eran lobos. Habían percibido el olor de la carne asada. Valiente tensó su cuerpo poniéndose en posición de ataque, erizando el pelaje de su lomo. Nacho, con la mano sana, levantó la escopeta haciendo 2 disparos, los cuales falló por no poder apuntarles con una sola mano. Los lobos, enfurecidos por el hambre, se abalanzaron contra ellos. Su apetito era más poderoso que los truenos de su escopeta y querían saciarlo con su carne. Valiente los recibió embravecido, defendiendo con su propia vida la de su amo. Pero eran 5 lobos, él no podría solo contra todos. Vio que venció a uno, pero ya los tenía a todos encima de él. Nacho trataba de ayudarle con lo que podía, les arrojaba piedras o lo que estaba a su alcance, pero era inútil, morirían sin remedio. Veía que el perro, a pesar de luchar con fiereza, los lobos le hacían más daño y 2 de ellos dejaron de atacarlo para irse contra él. Sintió que la hora de su muerte había llegado, así como también la de su fiel amigo. De todas maneras era cuestión de tiempo para morir. Estaba perdido y herido en medio de la nada, entre muchos animales carroñeros. Sin embargo, sucedió lo inesperado, algo inaudito, porque de repente se escuchó otro aullido, similar al que había escuchado en la tarde, causando eco en las montañas, y de entre la noche apareció una descomunal bestia. Sus ojos no creían lo que estaban viendo. En su entendimiento era imposible comprender que un ser como ese existiera, pero lo tenía frente a él, no lo estaba imaginando. Miró sus babeantes fauces, las enormes garras. Era una mole de 3 metros de altura. Con sus garras le quitó un lobo, destrozándolo al momento, y con las poderosas mandíbulas se me devoró al otro entre rugidos. Luego se le quedó viendo furioso. El chico estaba aterrado, tembloroso. Pensaba que sería el siguiente, pero no le hizo daño. Miró a los lobos que atacaban a Valiente y de zarpazo se los quitó de encima. Su amigo no se movía y pensó que estaba muerto, pero escuchó sus gemidos. Gracias a Dios seguía con vida. Los gruñidos del hombre lobo lo hicieron volver a la realidad, anunciándole que el peligro aún no terminaba. Al contrario, su situación estaba peor, porque si de los lobos no podía escapar, mucho menos de esa descomunal bestia. Miró que se dirigía hacia el perro y con una de sus garras lo levantó. La sangre heló su cuerpo al pensar que se lo comería, pero increíblemente caminó hacia el muchacho y lo depositó a su lado. Se percató que sus heridas no eran de muerte y respiraba con normalidad. Después tomó un lobo y lo devoró por completo ante su mirada. Sangre y baba le escurría por entre sus fauces. Fue algo brutal. Al tenerlo cerca, notó también que aquel ser tenía facciones humanas. Eso solo lo había visto en películas de hombre lobo, y el animal era uno de ellos. Dios bendito, ¿qué era lo que me deparaban tus designios ante esa bestia? Pensó para sí mismo. Pronto lo iba a saber. El carnicero hombre lobo caminó lento entre gruñidos hacia un árbol y ahí al pie del tronco se echó. Parecía estar cuidando que no fueran a atacar al muchacho otros animales de nuevo. Momentos después se levantó y sin dejar de gruñir se le acercó. Nacho empezó a temblar de miedo.
Pensando que esta vez sí lo mataría, y miró que sus garras se dirigían hacia él, cerró sus ojos, esperando ser destrozado por aquella filosa y descomunal garra. Pero no sucedió nada. Aquel zarpazo iba dirigido al pantalón, donde tenía la torcedura para romperlo. Luego acercó sus fauces y empezó a lamerle el tobillo. Después hizo lo mismo con el perro. Pasó su lengua sobre las heridas para luego volver a su lugar y volver a echarse. Un par de horas después, Nacho notó que su pie ya no le dolía, tampoco estaba inflamado. Se levantó y caminó, comprobando que ya no sentía dolor. Igual valiente, sus heridas habían sanado. Estaba asombrado. La saliva del hombre lobo era curativa. Estaba por amanecer. Tomó su escopeta y empezó a caminar por entre la arboleda. Con el olfato de su perro encontrarían el camino. Pero no iban solos. A una distancia iba aquel Lican. Cuidaba que no fueran atacados por los depredadores. Los peligros aún no terminaban. De vez en cuando sus rugidos rompían el silencio, anunciando que estaba cerca de ellos. Ignacio aún no salía de su asombro. ¿Cómo entender que una bestia irracional estaba ayudándolos cuando lo más lógico sería que los devorara? De verdad que no lo entendía, pero se daba de santo seguir vivo. Después de mucho caminar, se le hizo conocido el camino y a lo lejos miró las luces de su casa. Cuando estaban más cerca, el lobo emitió un aullido anunciando que había llegado el momento de retirarse. Nacho le dio las gracias, sabía que lo entendía porque a pesar de ser un lícar, era un animal pensante. Sus acciones lo habían demostrado. Sus padres, al escuchar el aullido, salieron presurosos y los vieron. Estaban preocupados, pero no sabían a dónde buscarlos porque no les dijo nada. Nacho hasta ese momento entendió del por qué su fiel amigo había enloquecido. Fue porque detectó la presencia de esa descomunal bestia que al final de cuentas salvó sus vidas. Qué experiencia tan impactante había tenido Nacho en ese bosque. A nada estuvieron de perder la vida su perro valiente y él, todo por irse a cazar un par de liebres para el desayuno. Ya habían pasado un par de meses y con escalofríos recordaba cuando casi eran devorados por los lobos. Pero lo más impactante fue al aparecer aquella bestia. Nunca se imaginó que existiesen, mucho menos que los fueran a ayudar, ya que lo más lógico sería que se los comiera, como lo hizo con uno de los lobos. Sin embargo, no lo hizo y ahora vivía gracias a esa feroz criatura, pero también pensaba con incertidumbre quién era ese lobo hombre, de dónde había salido y por qué se convertía en esa bestia. Tal vez nunca lo sabría, pero le agradecía el haberlo salvado. No obstante, su destino ya estaba escrito y en él viviría aventuras inesperadas junto con su inseparable amigo valiente. Jamás se imaginaría los cambios que tendría su existencia. Días después, sus padres tuvieron que ir con una hermana de su mamá. Había enfermado y requería de su presencia. Se quedaría solo con su perro valiente. Esa noche, por azares del destino, apareció la luna llena, emanando su gran poder, llenando de energía pura a los amos nocturnos. Entonces, Valiente de pronto se puso agresivo, parecía querer atacarlo, se golpeaba solo contra la pared, como si tuviera una lucha interna para que no se le metiera el mal. Pero era inevitable, la bestia estaba entrando a su cuerpo. El hombre lobo le había impregnado el mal con su baba cuando lamió sus heridas, contagiando su sangre con aquella maldición. Estaba sufriendo una transformación. Nacho lo veía aterrado sin comprender lo que sucedía. Desconocía esa reacción de su perro, que siempre le había sido fiel. No sabía que estaba contagiado por el hombre lobo que los había salvado. Temiendo por su vida,
al ver que las extremidades de su can estaban creciendo desmesuradamente, abrió la puerta y salió corriendo, tratando de escapar de quien antes fuera su amigo. Valiente, en cuanto terminó su transformación en bestia, se fue contra él. Su velocidad era cuantiosa y en minutos le dio alcance, cayendo sobre él, tumbándolo de bruces. Estaba a su merced. Lo desconocía como su amo y dispuesto estaba para devorarlo. De repente, la luna llena dio en pleno rostro del muchacho. A él también le había lamido sus heridas el lobo y en un santiamén empezó a transformarse en lícan. Sus ásperos gritos entregruñidos rompieron la fría noche, además de los rugidos de Valiente, quien ya le estaba dando zarpazos en la espalda. Su transformación le salvó la vida y una vez que se convirtió en hombre lobo, perdió lo irracional y de feroces zarpazos se quitó de encima a quien ahora era su enemigo. Ambos tenían un gran poder. La sangre de Lícar junto con el poder de la luna se los había otorgado. Con sus rugidos se querían amedrentar uno al otro, tratando de demostrar quién era más poderoso, marcando territorio. Las heridas que Nacho había recibido en la espalda ya estaban cerradas y estaba dispuesto para luchar. Valiente se lanzó para atacarlo de nuevo, pero Nacho lo recibió de un zarpazo y el perro lobo se doblegó. Luego se echó reconociéndolo como su líder. Entonces Nacho emitió un aullido de triunfo. Ya era un macho alfa. Se empezaron a olfatear uno al otro, tratando de identificar su esencia. El poder de su olfato era mucho. Entonces, por medio de él, Valiente pudo identificar por el aroma de sus ropas a Nacho, quien lo había criado desde pequeño, y se echó en sus pezuñas gimiendo como un cachorrito. Nacho también identificó su aroma y lanzó un rugido en señal de que se levantara. Eran amigos y se cuidarían uno al otro como lo habían hecho siempre. Esa noche tenían hambre. Su primer transformación les había abierto el apetito y se fueron en busca de una presa. Así era el hábitat de los animales, donde el más fuerte vivía del más débil. Nadie lo podía impedir y saciaron su hambre con un solitario animal. Por la mañana, cuando Nacho despertó, vio sus ropas desgarradas impregnadas de sangre. Valiente estaba echado a un lado de él, igual con su pelaje lleno del vital líquido. Entonces empezó a recordar desde cuando su perro estaba sufriendo cambios, transformándose en bestia queriéndolo matar. Lo último que recordaba fue que la luna deslumbró sus ojos, haciéndole sentir mucho dolor. Luego su mente se tornó oscura en un profundo hoyo negro y vacío. Después de eso ya no recordaba más, pero por la manera que habían amanecido, supuso que ambos sufrieron una transformación y que la sangre vertida en sus cuerpos era suya, ya que quizás al haber perdido lo irracional, pelearon entre ellos. También podría ser de algún animal cazado por sus fauces, el cual devoraron para saciar su apetito. Con todo eso, se dio cuenta de la magnitud del problema que tenía y que venía por la baba de la bestia al lamer sus heridas. Por eso se habían convertido en uno como él. Para su fortuna sus padres no estaban y no vieron lo que les sucedió, porque de haber sido así, tal vez les hubiesen hecho daño. Durarían 2 semanas con su tía, el tiempo suficiente para tratar de encontrar al causante de esa maldición y los regresar a la normalidad, si es que había una cura para erradicar la licantropía. Valiente seguía echado a un lado, se veía más grande y poderoso, pero normal. Como perro era fiel y noble. Ahora más que nunca veía a Nacho como un líder. Su esencia natural de animal respetaba la jerarquía del más poderoso, por eso tomaba a Nacho como el guía de la manada. Estaba por salir el sol cuando regresaron a su casa. Debía dejar todo listo para ir en busca de Lícan, que le transmitiera esa abominable maldición. Valiente parecía entenderlo. La sangre Lícan lo hizo grande y fuerte, pero además de eso, le había hecho desarrollar otros sentidos, entre ellos su mente. Casi se podía decir que podía pensar, por eso entendía a Nacho, aun sin que le ordenara nada. En cuanto terminó de arreglar sus cosas, cerró bien la casa y se fueron.
Tenía que encontrar lo más pronto posible a esa bestia antes que fuera demasiado tarde. Valiente se veía imponente, aún sin estar transformado. Después de mucho caminar, llegaron a donde los lobos quisieron devorarlos. Ya solo quedaban sus restos. La rapiña los dejó limpios y el sol había blanqueado los huesos con sus calcinantes rayos. Nacho, cuando miró los restos, empezó a recordar todo con nostalgia. Revivió los momentos con tal claridad que parecía estar viendo a la bestia luchando contra aquellos lobos, escuchando rugidos y zarpazos. Revivirlo le hizo sentir escalofríos y desechó esos pensamientos. Ahora las circunstancias lo habían hecho venir hasta el lugar donde estuvo a punto de perecer. Valiente se veía inquieto, como si a él también le llegaran los recuerdos. Entonces Nacho le dijo que buscara el rastro del hombre lobo para encontrar su madriguera. El colosal perro lo obedeció, pegando su nariz al suelo en busca del aroma de aquella bestia. Sin embargo, tuvieron que detenerse. Estaba por caer la noche trayendo a la luna, y al convertirse en lobos, no sabían qué reacción tendrían sus mentes. Ya habían querido matarse entre sí en su primer transformación. Nacho le dijo a su amigo que le oliera el cuerpo, así se impregnaría su aroma y tal vez cuando se convirtiera en bestia lo reconocería. Él igual se restregó en su negro pelaje para que quedara impregnado su olor en el cuerpo y se reconocieran a la hora de una transformación. Cayó la noche, apareciendo el poderoso astro nocturno, y sucedió lo inevitable. Ambos se comenzaron a convertir en bestias. Nacho emitía gritos de estertores y Valiente gruñidos y rugidos, hasta que las bestias entraron a sus cuerpos, quedando amenazantes, gruñéndose, viéndose uno al otro. Pero no se atacaron, pegaron su nariz a su cuerpo y reconocieron el olor. Entonces, Nacho, emitiendo un aullido, se fue corriendo entre la noche en busca del hombre lobo. Valiente lo siguió muy de cerca, era su líder y debía obedecer. Serían como las 12 de la noche, cuando, perdida entre la nada, divisaron la luz de una cabaña. Cautelosos como cuando acechan su presa para cazarla, se acercaron con callados gruñidos. Al llegar a la ventana por donde salía aquella luz, vieron a una mujer peinándose frente a un espejo, tarareando una melodía. En el espejo también se reflejaba la ventana y por ende se reflejó la fisonomía de Nacho, asomándose por ella convertido en hombre lobo. La chica lo vio en ese reflejo, pero no se inmutó, ni siquiera se notó un ápice de miedo en su rostro cuando detectó su figura reflejada en el espejo. Al contrario, giró su cuerpo como para decirle algo, parecía que ya lo conocía. Pero al ver a Valiente a un lado convertido en bestia también, aterrada, soltó un desgarrador grito su garganta. De repente, un descomunal animal cayó sobre ellos, los había tomado por sorpresa, y eso sirvió para causarle grandes heridas a Nacho en su lomo, desgarrando sus carnes brutalmente. Valiente lanzó un rugido y de un salto clavó sus garras en el pecho de aquel lobo, quitándoselo de encima. Nacho se levantó furioso, sacudiendo su cuerpo para desovar las heridas. Entonces, las dos bestias se lanzaron contra su atacante. No podría con ellos, por muy feroz que fuera, y aunque éste se defendía con garra y colmillo, pronto cayó dominado por sus adversarios. Nacho estaba furioso, había sido atacado por la espalda y preparó su garra para matarlo de un zarpazo. En eso, el grito de la mujer lo detuvo, gritaba que no lo matara, era su abuelo y no hacía daño a nadie. El lobo, que estaba a punto de morir, se convirtió en humano, un anciano como de 70 años. Nacho y Valiente volvieron a la normalidad y levantaron al hombre. El grito había sido muy oportuno, evitando que lo matara. Aquel anciano los reconoció, diciéndoles que él era quien los salvara de aquellos lobos cuando se habían perdido. Nacho respondió que a él lo andaba buscando. Cuando lamió sus heridas, la baba se impregnó en su sangre contagiándola. Ahora también podían transformarse en las bestias que había visto. Por eso necesitaba saber si tenía una cura para erradicar la licantropía. El anciano le contestó que hacía muchos años buscaba lo mismo, desde que unas bestias mataran a su hijo, padre de su nieta Flora,
y a él lo dejaran por muerto, pero había sobrevivido, y aunque era un poderoso chamán, no había encontrado una cura. Desde entonces era una bestia por culpa de aquella raza maldita, y tenía que vivir oculto para que no le hicieran daño a su nieta. Aquella vez que los encontró heridos, sabía que al lamerlos contagiaría su sangre, pero si no lo hacía, morirían devorados por los animales en el bosque. Él nunca quiso hacerles daño, por eso los ayudó. Nacho quiso preguntarle algo, pero en eso, entre la oscuridad se escucharon rugidos. Una nueva batalla estaba por dar inicio. Los potentes rugidos rompieron el silencio de la noche, interrumpiendo la conversación entre Nacho y Cipriano, el chamán anciano. Se escucharon tan cerca que solamente alcanzó a decirles que se ocultaran y cuidaran a su nieta Flora. Seguramente venían por ella y no debían verlos. Él enfrentaría solo a esas bestias. Dicho eso, empezó a transformarse en una descomunal bestia. Nacho tomó de la mano a Flora llevándosela por entre los árboles para ocultarla. Valiente iba tras de ellos, cuidando sus espaldas. Era evidente que no sabían a quién se enfrentaría el anciano chamán. Nacho en ese momento cayó en cuenta que no tenía por qué ocultarse. Ellos también eran poderosos y podían hacerle frente a quien fuera. Su perro le adivinó los pensamientos y con gruñidos se lo hizo saber. Estaban por convertirse en bestias. De repente, la mano de Flora los detuvo, diciendo que debían esperar. En esos momentos la sorpresa era su mejor arma. Sus enemigos no sabían de su presencia y ello les daba una gran ventaja. De pronto aparecieron dos enormes lícans. Uno de ellos tomó su forma humana, diciéndole que le entregara a la muchacha. De no hacerlo lo matarían y de todas formas se la llevarían. El anciano lobo con un rugido les hizo saber que nunca se las daría. Entonces el hombre lobo se volvió a convertir en lícan y sin decir más lo atacaron entre los dos. El aire era partido por las garras de las bestias, así como sus cuerpos peludos abriendo tajos en ellos, pero eran dos lícans contra uno. Don Cipriano también les hacía tajantes heridas, pero no resistiría mucho. Nacho no pudo resistir más, pensó que si no intervenía, pronto darían muerte al abuelo de Flora, y sin pérdida de tiempo se empezó a convertir en lobo. Valiente hizo lo mismo, sus gritos y rugidos no se hicieron esperar. Oportunamente habían tenido esa decisión, porque don Cipriano estaba por sucumbir. Lobo hombre y perro bestia cayeron rabiosos encima de aquellas alimañas. Como lo había dicho Flora, la incógnita sería su mejor arma. Los atacantes nocturnos nunca esperaban que el anciano tuviera amigos, mucho menos que fueran tan poderosos como ellos. Valiente se llevó uno entre sus garras, mientras que Nacho cercenaba de una mordida la cabeza del otro. Solamente así o sacando su corazón podían matarlos. Herido y a merced de Valiente, el otro lobo hombre emitió un rugido. Parecía decirle que acabara de una vez por todas con él. Cuando estaba por sacarle su corazón, Nacho le gritó que no lo hiciera. Debían dejarle vivir para que les dijera a su líder que Cipriano y Flora no estaban solos. Amigos poderosos estaban con ellos. Sin embargo, esta vez Valiente no lo obedeció y de una feroz mordida abrió el pecho de Lícan y devoró su corazón. Una alimaña menos era mejor, porque tal vez podrían arrepentirse de haberlo dejado con vida. Nacho entendió a su perro, esa bestia no haría más daño. Cuando se deshicieron de los cuerpos y llegó la calma, el chamán empezó a contarle todo desde el principio. Valiente se quedó a la expectativa, cuidando de no ser sorprendidos por aquellos licántropos. Le dijo que un día vivían en una aldea. Él era el chamán y líder de esa comunidad, pero había otros que a escondidas hacían magia negra, de la cual descubrieron cómo transformarse en hombre lobo mediante de un poderoso hechizo. En ese entonces la mujer de mi hijo había traído al mundo a mi nieta. Sin embargo, para su mala fortuna, el brujo líder se había fijado en la madre de Flora y un día convertido en hombre lobo quiso quitársela a mi hijo. Trató de oponerse y la bestia lo mató de zarpazos, igual que a su esposa por no querer irse con él. En ese momento yo iba llegando y también me atacó dejándome por muerto.
A mi nieta de apenas 1 año no le hicieron nada, pensando que moriría de hambre. No contaban con que yo sobreviviría a sus heridas, quedando contagiado con esa maldición. Aún teniendo ese poder tuve que huir. Solo no podría contra ellos, y si me encontraban esta vez no nos dejarían vivos. Ahora nos encontraron después de 18 años y tenemos que irnos de aquí. Nacho lo escuchaba atento. Era asombroso lo que le estaba contando, igual de asombroso como cuando el anciano los contagiara a ellos. Los primeros rayos del sol anunciaron que estaba por amanecer y don Cipriano le ofreció un catre para que descansara. A Valiente le tendió un petate para que se echara a un lado de él. Esa noche ya no sucedió nada extraño y pudieron descansar. Por la mañana, el anciano lobo les comentó que tenían que irse de ahí. Al no regresar sus lobos, vendría a buscarlos el brujo y no tendría piedad de ellos. Así había vivido esos 18 años, ocultándose de esa bestia. Nacho le respondió que no podía andar así ocultándose, preferible morir con honor. Antes estaban solos y lo entendía, pero ahora eran 3, ellos lucharían a su lado, tenían esa ventaja porque la bestia no sabía de su existencia. Entonces sugirió que en vez de huir, debían caerles por sorpresa a su madriguera. Cipriano se quedó pensando por un momento. No era mala la idea. Si les llegaban de sorpresa, tal vez podrían vencerlo, y se prepararon para ir esa misma noche. Ya por la tarde, mucho antes de que se ocultara el sol, salieron rumbo a la antigua aldea del chamán. Era larga la jornada y por momentos Valiente cargaba en su fuerte lomo a la chica para que no retrasara el camino. El anciano, a pesar de su edad, era fuerte y aguantaba el paso. Su condición de hombre lobo le daba fuerzas aún sin estar convertido. 5 horas después cayó la noche. Estaban a unos kilómetros de la aldea. De ahí se transformarían en lobos y avanzarían cautelosos, pero dejarían escondida a Flora para que estuviera segura. Antes de transformarse, Nacho le dijo a la muchacha que si no regresaban en la mañana, tomara el camino siempre en dirección por donde saliera el sol hasta llegar al primer pueblo. Ahí encontraría su hogar y le dijera a sus padres que era enviada por Nacho. Ellos la cuidarían como una hija. Se transformaron en lobos hombre, Valiente en una descomunal bestia, y avanzaron en 4 patas, cual depredadores en busca de su presa. En la aldea estaban confiados, esperando a los lobos que enviara por la muchacha Flora. Nunca esperarían un ataque por el anciano, mucho menos que bestias como ellos los respaldaran. Por eso no supieron cómo les llegaba la muerte, solamente sentían unas garras cercenar su garganta. Lo hacían de esa manera para que murieran y no volvieran a cobrar vida. Así uno a uno los fueron cazando. El hechicero había creado una legión de hombres lobo. Era muy poderoso y para saber cómo acabar con él, atraparon a uno con vida y se lo llevaron al bosque. Ahí lo harían hablar, utilizando sus garras. Una vez lejos de la aldea, Nacho y don Cipriano sostuvieron al lobo cautivo del hechicero. Valiente le dio un zarpazo en pleno pecho que lo hizo lanzar un rugido de dolor. Nacho le dijo que si no le decía cómo acabar con el brujo, el siguiente zarpazo sería en su cuello. Aquella bestia se convirtió en humano y les dijo que no era necesario castigarlo para hablar. Él también quería matarlo por haberle quitado a su familia, pero tenía mucho poder. Hasta hoy nadie había podido hacerlo. Poseía un libro negro y de ahí sacaba sus energías. Con él había hecho un hechizo para convertirse en bestia y también lo hizo con ellos. Para derrotarlo tenían que destruir ese libro con fuego. Lo difícil sería quitárselo, casi no se separaba de él. Pero tenían una buena noticia, ya no quedaban muchos de sus lobos y él se les uniría. Dispuestos a vencer o morir, se fueron en busca de la libertad o su muerte. Sin embargo, en la aldea el brujo ya había descubierto sus lobos muertos y furioso buscaba a los culpables. Ya no hubo sorpresas. En cuanto entraron a la población inició la batalla. Eran 6 lobos con el brujo contra 4 del lado de Nacho. Zarpazos y mordidas volaban por todas partes entre rugidos.
El hechicero pasivamente veía la pelea sin intervenir. Confiaba en que sus lobos acabaran con los de Cipriano, pero no fue así. Valiente parecía traer el diablo dentro y de feroces dentelladas acabó con 2 de ellos. Por lo tanto, Nacho y los demás terminaban a los otros 3. Desafortunadamente, el que se les había unido cayó abatido por las garras de uno de los lobos. Al ver que habían acabado con todos sus lobos, el brujo les dijo que no necesitaba a nadie para exterminarlos. Era demasiado poderoso para los 3. Dicho eso, puso a un lado el libro y se convirtió en humano para que lo vieran tal cual era. Verdaderamente era un hombre horrendo. No tenía un ojo, se veía su cuenca vacía. Se lo había ofrendado al libro en un ritual para obtener el poder de convertirse en Lican. Además estaba lleno de cicatrices. Cada cicatriz era por los favores que le pedía el innombrable al utilizar el libro maldito. Al transformarse en hombre lobo, en su cuenca vacía aparecía el ojo. Valiente fue el primero en iniciar la pelea, lanzando un poderoso rugido. Deseaba terminar con ese engendro de una vez por todas. No obstante, a pesar de su agilidad, la bestia lo esquivó fácilmente, al mismo tiempo que le daba un zarpazo, y Valiente cayó mal herido. Nacho, cuando vio eso, emitió un aullido lanzándose de un salto contra él. Cipriano hizo lo mismo. Entre los dos sería más fácil vencerlo. Eso pensaban, pero aquel ser era demasiado poderoso. A los dos juntos les estaba ganando. De repente, Cipriano cayó herido de muerte y Nacho con un zarpazo en su pecho. Valiente quiso levantarse, pero no pudo. Las heridas del brujo tenían algo que los inmovilizaba. Tomó a Nacho del cuello y le dijo: No sé quién seas ni de dónde llegaste, pero ahora vas a morir, maldito. De pronto, a sus espaldas se oyó una voz diciéndole que se detuviera o quemaría el libro. Era Flora. En vez de huir, decidió actuar y había tomado el libro para quemarlo. Antes que la bestia reaccionara, lo arrojó a una fogata que estaba a la intemperie y comenzó a arder. El brujo sabía lo que eso significaba y lanzó un rugido de muerte. Nacho, aprovechando su distracción, le destrozó el cuello de un zarpazo, pero no moría. Así, con la cabeza casi colgando, seguía tirando zarpazos. Necesitaba quemarse totalmente el libro para que desapareciera su poderío. Cuando el mamotreto se hizo cenizas, aquel brujo expiró al esfumarse su poder. Entonces sucedió algo no menos asombroso. Nacho dejó de ser lobo y Valiente bestia, curándose al mismo tiempo sus heridas. Al quemarse el libro, la maldición desapareció. Por desgracia, el abuelo de Flora había muerto antes de quemarse. Con pesar lo enterraron. Después Nacho se llevó a Flora. Se habían enamorado y sería una buena esposa. Cuando llegaron a su casa, sus papás aún no estaban. Era lo mejor, así no se enterarían de su ausencia. Dejaron de ser lobos al morir el libro negro y sus padres nunca se enterarían de lo sucedido. Únicamente se encontrarían con la sorpresa que en casa ya había hija nueva.